Hasta aquí llegamos con las noticias. Saludamos a Gerardo, que ya está en el estudio de La Tarde en Casa, para continuar entonces con la programación del canal. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Muy bien, acá ya está todo pronto, está el panel, Denis Mota, Fernando Santulo, Nicolás Un Lucich. tema controvertido el que van a hablar, que de alguna manera además llegó para quedarse y para multiplicarse seguramente en peores condiciones. Bueno, esperemos que no sea así, pero que es un tema difícil. que está en el tapete en todos los países del mundo, en todos los procesos electorales, como es el de las noticias falsas o fake news. Noticias falsas siempre hubo, lo que hay ahora es un escenario mediático y tecnológico que hace que las noticias proliferen, se viralicen, que lo que antes era difícil de simular, que es un periódico o un espacio periodístico más o menos profesional, sea más fácil de simularlo. Claro, y que además pueden ser publicadas por cualquier persona. Claro, por cualquier persona, ¿no? Y parecería que era algo medianamente serio, bueno. Esto está teniendo impacto. Hay un acuerdo celebrado, promovido por APO, el sindicato de los periodistas de la prensa, con la participación de prácticamente todos los candidatos o precandidatos a la presidencia, hasta el presidente de la República lo apoyó, pero eso no evitó que aparecieran, que circularan algunas fake news. Exacto, y se estaba diciendo también que había una plataforma que había sido utilizada en Honduras, que se estaba utilizando aquí ya en nuestro país, y bueno, los ejemplos más sonados son además los ejemplos que vienen de Estados Unidos o de Europa, donde hay videos distorsionados todos los días y declaraciones también distorsionadas que en realidad lo que hacen es alimentar muchas veces el odio o exacerbar posiciones. Sí, claro, ¿verdad? Y además los seres humanos lo que tenemos es que aquello que se ajusta a nuestros prejuicios, a nuestros puntos de vista, tendemos a darlo por bueno. Exacto. Y así tenemos circulando cualquier tipo de cosa. Bueno, de esto vamos a hablar con el panel. Vamos a tener a Mariana Pomies de la consultora Cifra para hablar sobre algunas de las encuestas y cómo cree que comienza ya de lleno la campaña electoral. Muy bien, Gerardo. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Chao, buenas tardes. Y también tenemos hoy a Anabela Aparicio, desde la Intendencia de Montevideo. Allí está con Fernando Nopit, porque otra de las manifestaciones de la campaña electoral es la cartelería, que ya se está instalando de manera abusiva o violatoria de la reglamentación. Algunos vecinos denuncian que están ocurriendo estas cosas y la Intendencia tiene previsto ampliar la zona de prohibición para colocar la cartelería. Esto obviamente recién está empezando, pero veremos cómo, por lo menos qué normativa nueva dispone la Intendencia para tratar de mitigar el impacto, que no es solo visual, es también de contaminación. Uno viaja y va a otros países donde hay campañas electorales y ni de cerca tiene el despliegue de cartelería en columnas, árboles, pasacalles, todo tipo de material que a veces, es la expresión de las opciones electorales, pero que si no se controla puede generar contaminación de todo tipo, incluso contaminación política. Bueno, vamos ya mismo a ir a dialogar con nuestro panel, pero antes sepa que la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos, elaborados con carne fresca y natural, chorizos, frankfurter, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, ¿cómo está? Haciendo chiste acá. Haciendo chiste. Lo dijo hermoso, pero no por mí, ¿no es? ¿No, Nico? Todo, por todo. Ah, por todo. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Dale, Gerardo. buenas tardes. Todo bien, todo bien. Señora Denis Mota, bienvenida nuevamente. Buenas tardes. Señor Fernando Santulo, un gusto. Buenas tardes. Manguita corta, se vino veraniego hoy. Extraña No. las Ramblas de Barcelona. Aprovecho el carácter de la luz en este lugar y es bastante cálido. Bueno, hay controversias, ¿eh? Yo estoy acá, yo... Estamos todos de acuerdo. Agarre el traje ahora, Nicolás. ¿Sí? ¿Estás con frío? Siempre tengo frío. Es una Siempre. cosa... ¿Eso es porque Tengo estás que en tratar Uruguay de- o porque...? No, acá, desde que llegué acá. Sí, sí. ¿Desde que llegaste al estudio o al Uruguay? No, al Uruguay. Al no, Uruguay. no, Pero, no. espera, porque San Pablo... 14 años No, en pero Uruguay. espera, San Pablo tampoco es Bahía, ¿no? Sí, pero
Ya estamos a 14 grados, 15. Sí, y ¿no? ya ¿Cuánto no. habría ahora, hoy en San Pablo? ¿Cuánto Creo que hay? en San Pablo hay como 22. Se 23, nota la ahí. diferencia. Sí, claro. sí. Bueno, hablemos de fake news. Hablemos de esto que algunos colegas dicen, pero noticias falsas hubo siempre. Es decir, no, claro, obviamente, los seres humanos no es que inventemos nada nuevo, es que a veces perfeccionamos el mal. Es claro, esto de hacer circular noticias. A veces mucha gente lo hace uno mismo, ¿no? De manera inapropiada, desaprensiva, y hace circular noticias falsas sin saberlo. Te disculpás o lo que sea, no es lo deseable. Después está la gente que no tiene por qué responder a criterios profesionales, que ve una noticia, le parece que eso es importante, que se conozca y lo viraliza. Y después están los que inventan noticias falsas para perjudicar a un competidor, no solo político, puede ser comercial o del tipo que sea, o para beneficiarse a sí mismo, ¿no? Son distintos niveles. Pero vamos a ver en el siguiente tape de qué estamos hablando cuando hablamos de fake news. Desde siempre han existido las noticias falsas, aunque su forma de difusión, gracias a la inmediatez que proporciona Internet y las redes sociales, ha cambiado. Lo que antes tardaba tiempo en propagarse, ahora necesita solo unos minutos para hacerse viral. Las campañas de desinformación son el centro de debate en todo el mundo en tiempos electorales, y Uruguay no es la excepción. El año pasado se difundió una versión falsa sobre un accidente de tránsito protagonizado por Óscar Andrade, donde se lo acusaba de haber huido alcoholizado del lugar. Lo triste es que haya gente tan enferma en la cabeza, tan mal, ¿no? Yo veía hoy una publicación de Ramírez, donde pone una cena del sábado de 2 días después, ¿no? Coloca la propaganda de una cena de 2 días después y la imagen del accidente diciendo venía de la cena. O sea, ¿podemos estar tan mal? O sea, que mañana nos alegremos en la política. Mañana un dirigente blanco, colorado, frente a pista, cae por una escalera, ¿salimos a festejarlo? O sea, es desde ahí que tenemos que discutir. En las redes sociales circuló el rumor sobre un boicot que Daniel Martínez habría intentado protagonizar en la refinería de ANCAP al inicio de la dictadura, cuando en realidad al momento del golpe de Estado, Martínez tenía 16 años. El equipo de trabajo del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, detectó unas 1.500 cuentas falsas en la red social Twitter con ataques contra el jefe comunal. Y yo creo que es un tema que va a estar, mira cuando ves en el mundo, bueno, algunas cuestiones, ya ha pasado con la famosa válvula de ANCAP, que yo tenía 16 años y parece que estaba trabajando en ANCAP. Este año, alguien falsificó un capítulo de la biografía de Luis Lacalle Pou, donde supuestamente contaba el caso de una mujer a la que atropelló, una historia que circula hace años y de la que ya se ha demostrado su falsedad. Luis Lacalle Pou atropelló y mató a una persona con su camioneta. Esta historia se está contando hace bastante tiempo. Hay dos versiones. Una es que en los 90 manejaba drogado y atropelló y mató a 2 niñas. ¿Encontraste algo, Bruno? Y mirá, no hay nada en las noticias de la época, no hay políticos opositores hablando del tema, no hay familiares, no hay amigos de la persona fallecida denunciándolo. Lo único que encuentro es este paint hermoso que está en Facebook. Si te fijas bien, podés ver las secuelas del choque. Mirá cómo le desapareció medio cachete. Descartamos esta noticia. Hoy reflexionamos sobre el origen y el poder de las noticias falsas, una estrategia para ensuciar la cancha durante la campaña electoral. Bueno, estas son algunas de las que están circulando y, bueno, no sé cómo lo ven ustedes que están analizando el tema y analizan la realidad y tienen una mirada crítica sobre las cosas que pasan. Bueno, una de las cosas que nos dábamos cuenta con Nicolás cuando hablábamos antes es que, hablando previamente de esto, todos entrábamos como por lugares distintos a analizar el mismo tema, ¿no? A mí, capaz que de formación profesional, me interesa siempre, más que entrar en la definición estricta de si es una noticia que está hecha con la intención de perjudicar. A mí me interesa más mirarlo desde el lado de quien se interesa por la noticia, ¿no? Y lo que yo escribí un par de columnas sobre eso, y una de las cosas que utilicé para las columnas era un estudio que había sacado el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, en los que habían analizado en una serie de rumores en Twitter durante un tiempo sostenido, y habían llegado a varias conclusiones. Por ejemplo, que el sesgo, o sea, que cada vez aumentara más la circulación de noticias falsas, no dependía de los bots
pagos intencionales, sino dependía de que a la gente le llamaba más la atención ese tipo de noticia. ¿Por qué? Y porque ese tipo de noticia le generaba emociones más fuertes que decir, lo que decíamos hace un rato, aumentó un 2% el no sé qué. Aumentó un 2%, nadie sale con una bandera a la calle por un aumento del 2%. En cambio, si te dicen, no sé quién hizo no sé qué cosa terrible, ahí sí agarrás una bandera. Y tiene que ver, yo creo, también como con un cambio desde el lado de la ciudadanía, que hay cada vez más una apuesta por la indignación y por la, no sé si consciente o no, pero por la indignación y la emoción, antes que por el análisis. También hay un cambio sustancial, que es que ahora el público, cualquier persona, nosotros mismos incluso como público, podemos hacer circular noticias. Antes, el ciudadano, la persona que no era periodista o que estaba vinculada a algún espacio de ese tipo, recibía noticias y en todo caso las hacía circular en su ámbito de trabajo familiar. Ahora literalmente cualquier persona puede colaborar en difundir una noticia que le parezca relevante. Y ojo al gol, porque los periodistas nos equivocamos, pero sabemos, tenemos criterios profesionales sobre cómo y por qué difundir una cosa, no difundir otra, etc. Sí, además está el compromiso ético que hay que pedir disculpas, ¿no? Nadie está libre. Yo creo, acá tomando un poco el hilo de Fernando, que está la espectacularidad. O sea, la espectacularidad de todos estos casos que vimos, tanto de Andrade como de Martínez, como de la calle Pou, es la espectacularidad. Por eso la gente se engancha. Porque claro, los patines en el río, supuestamente era el Río de la Plata y no era. Todo lo que es muy espectacular es para sospechar. Porque claro, el 2%, ¿no, Nicolás? La gente dice, pero... Como decía el contador Damiani, nadie festeja balance, ¿no? Festeja un campeonato, ¿no? Esperá que tenemos al móvil y enseguida volvemos contigo, Denise. Por allí está Anabela Aparicio. Bueno, también hay fake news en la cartelería, porque los propios candidatos a veces hacen promesas o dicen cosas que sabés que no las van a cumplir. Adelante, Anabela. Hola, buenas tardes Gerardo, buenas tardes para todo el panel y para la audiencia. Exactamente, fake news y también pueden ser motivo de ataque para los gobiernos locales en una campaña electoral, como ustedes estaban analizando y en la situación que nos encontramos hoy. Por eso vamos a aprovechar estos minutos con el secretario general de la Intendencia, con Fernando Nopich, para consultarle, bueno, buenas tardes primero que nada, ¿y están monitoreando el tema fake news que puedan afectar la gestión municipal? Sí, en realidad nosotros tenemos un grupo que monitorea todo lo que es redes, ¿no? No especialmente, sino todo lo que es temas municipales y bueno, y en general seguimos todas las redes sociales. Bien, bueno, y justamente hablando un poco del tema campaña electoral, está el tema de la cartelería en las calles, que en estos últimos días ustedes han estado presentando un proyecto a la Junta Departamental para controlar y que la campaña nacional presidencial no haya cartelería que afecte la vía pública. Bueno, ¿cómo se está ahora esperando la resolución de la Junta? Bueno, a ver, les cuento un poco la situación actual. Nosotros tenemos 120 días antes de la elección, es decir, que la cartelería en la vía pública se pudo colocar a partir del 1 de marzo. Nosotros fuimos controlando y sacando lo que antes del 1 de marzo se colocó. Está prohibido colocar en 18 de julio, está prohibido colocar en el edificio de ACE, porque antes era Presidencia de la República, en plazas, en monumentos y en monumentos, ¿está? El tema, y todo lo que es señales de tránsito, ¿no? Que eso también hemos hecho una limpieza importante en las señales de tránsito. Lo que hemos visto es que si uno viene, por ejemplo, a la Rambla, que me parece que es lo más anecdótico, las señales de tránsito quedan absolutamente colapsadas, aunque en el cartel de la señal de tránsito no haya cartelería, por toda la cartelería. Entonces nos parece que tenemos que prohibir el tema por un tema de seguridad en el tránsito de toda la que es cartelerías en avenidas, en bulevares y en Rambla. Eso es lo que estamos enviando a la Junta Departamental. La idea nuestra además es que como todos los partidos compramos material para las elecciones internas, que esto se empiece a aplicar a partir del 1 de julio y ni que hablar también de lo que es la contaminación visual que también es notoria, ¿no? A principio de año ya se hizo algún retiro de cartelerías. ¿Se sigue haciendo esto ahora teniendo en cuenta que se intensificó la colocación de carteles? Sí, seguimos retirando, insisto, en lo que fue antes del 1 de marzo porque no había autorización y todo lo que es en las carteles de señales de tránsito. Lo mismo cuando hay un pasacalle o entre dos columnas que no tenga los cortes o los agujeros para el hilo y que eso es peligroso.
Nosotros, y todo lo que es además, pues, bueno, eso también está prohibido, colocar un cartel en un árbol, ¿no? Es decir, también eso se saca, e inclusive lo que hacemos es notificar y son pasibles de multa, ¿no? Es decir, y ahora estamos en este momento notificando a todos los partidos de que hubo violaciones de esas, porque además nos parece fundamental cuidar todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Se aplicaron multas? Se aplicaron, vienen para aplicar multas. Lo primero que hacemos es notificar a los partidos políticos para que hagan los descargos y después sí, efectivamente hay una multa. ¿Cuántas hay para notificar y qué monto tienen estas multas? Las multas hoy, que nosotros pretendemos bajarla, es por cada cartel es 4 URs. En el proyecto nuevo que enviamos es una UR, pero digamos. Y después hay en el arbolado, sí, son multas importantes de 5 URs, es decir que bueno, que son bueno, y monumentos ni que hablar, ¿no? Es decir, también tienen una multa que llega hasta 10 UR, ¿no? Así que hoy las que estarían para aplicarse corresponden a todos los partidos, o hay algunos partidos en particular. A todos los partidos, y lo primero que se hace es notificar el tema de la infracción y bueno, esperar los descargos y ahí recién después se aplica la multa. En cuanto al proyecto que está a estudio de la Junta maneja algún plazo. ¿Ustedes están esperando entonces que se resuelva según criterio de ellos? No, no hay plazo, lo tiene que aprobar el legislativo comunal y la idea nuestra, insisto, es a partir del 1 de julio, previendo que después vienen elecciones internas y elecciones nacionales, es decir, de forma tal de además que demos la señal clara de que no va a haber cartelería, porque además, entre otras cosas, casi todos esos carteles son plásticos, que también desde el punto de vista ambiental nos genera un problema muy serio, su destrucción y el quitado de esos carteles. Bueno, esto es un poco el espíritu, veremos qué dicen los ediles y si están de acuerdo están dispuestos a votarlo. Bueno, muy bien. Secretario General, muchísimas gracias. Compañeros, entonces, como explicaba Nopich, el secretario general de la comuna, en los próximos días los partidos políticos que cometieron infracciones en zonas que no están permitidas de colocar cartelería van a tener que ser notificados y, bueno, ver la sanción de la que pueden ser pasibles por esta tarea. Por aquí es todo, compañeros, volvemos con ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias, Anabela. Por acá decía Fernando Santucci, ¿siempre se puede prohibir toda la cartelería? Es un poco extremo, yo lo acompaño, pero... No, prohibir todo, no, decidís unos claro, lugares en los que se ponen carteles y el que ponga cartel... Aparte, lo más gracioso es que el cartel en la campaña electoral te dice a quién tienes que ir a cobrarle la multa. Claro. Dice no sé quién, partido, no sé qué. Bueno, está perfecto. ¿Dónde tiene la sede? ¿Dónde hay que cobrarles la multa? Yo qué sé. ¿No? Capaz que es medio radical, pero yo lo haría. Denis, te interrumpimos. No, hablaba eso, ¿no? Sí. De la espectacularidad. Y además, ese tema de los carteles me llama a otro factor, que es la anonimidad. O sea, claro, está bárbaro controlar carteles, el compromiso firmado con la APO y los partidos, pero ¿dónde realmente crece las noticias falsas, ¿no? Que ya se dice que hay que decir desinformación, nuestros colegas periodistas nos van a... Es que no son, pero ¿sabes qué? A propósito, es un problema, un error de traducción, porque fake en inglés no solo quiere decir falso. En este caso se aplican otras acepciones: aparentar, fingir, falsificar, simular. Son noticias simuladas o falsificadas. Viene por ahí la cosa. Apariencia de... Claro, porque a veces tienen parte de veracidad y a veces no. En la gran potencia que tienen las denominadas redes sociales y la internet, está todo medio junto. Lo que es, pongamos lo que podría ser un extremo, una campaña intencional de noticias falsas para perjudicar a un candidato, el ejemplo que poníamos en el tape de Andrade, y algo que aparentemente incluso es más virulento de lo que se está haciendo contra la calle Pou. Es decir, allí hay responsabilidad, hay una intención, hay una estrategia y hay una denuncia penal, porque allí sí se puede operar penalmente. Después ya el gradiente va bajando porque efectivamente puede haber individuos que por molestar, por hacer daño, generan también noticias falsas, memes, falsedades y se divulgan muy rápidamente. Y después hay mucho de panfletos. Es una palabra que es de la vieja política, que es vieja como la política. Tengo varios en casa porque uno recuerda las campañas electorales. Todos los partidos panfletean cosas que son básicamente parte de la realidad. Tomar de la realidad la parte que nos conviene y divulgarla. Eso lo hacen los partidos políticos, cualquier organización, muchas veces las empresas. Pero la propaganda consiste en eso. Bueno, le puede reprochar a un partido que dé información que le beneficia a la competencia. Entonces también se habla de fake news, incluso tomando esas acepciones. Para mí hay dos cosas que son preocupantes, y lo hablábamos con Fernando, con Denis. Esto se genera, la revolución informática despliega un potencial de la fake news mucho mayor de lo que era antes. Antes había
Yo recuerdo, tengo muy presente, por ejemplo, las campañas de prensa que se han hecho, operaciones de prensa contra políticos, en Argentina, en el propio Uruguay. Bueno, ahora se potencia mucho más. Hay una crisis de los medios de comunicación, coincide, y hay una crisis de la política tradicional, en el sentido de que el político era el vocero y era el que explicaba las cosas a la sociedad. Hoy el político es alguien que busca parecerse a la sociedad. Sí, claro. Hay que ver para qué lado querés, si realmente la quiere cambiar o no. Y cuanto más plata maneje, mejor para él. En realidad es fake, simula ser político cuando en realidad si actúa así es un demagogo, un oportunista. Es otra cosa, se ha perdido ese perfil del reformador y de la persona que explicaba las cosas que pasaban y que tomaba prestigio por eso. Lo hablé hace un tiempo con algunos políticos argentinos. Que además decía hacia dónde creía que había que ir. Exacto. Que es algo también que se ha perdido porque la civilización actual tiene características diferentes. Lo vemos en todos los sistemas democráticos, ¿no? Entonces, cuando esos elementos que eran muy importantes y ahora están en crisis, digamos, dicho muy en términos generales, el potencial de las denominadas fake news es mayor porque ocupan un espacio que se está vaciando, ¿no? No, totalmente. Y hay un fenómeno ahí que acompaña eso, que es la autoverdad. Que es eso que hablábamos, ¿no? Que decía Fernando. Bueno, en realidad no son los bots los que realmente hacen el daño, sino las personas con cara, apellido, que enganchan en eso y hacen el trabajo entre su comunidad. Y ahí el objetivo son a convencer, porque los convencidos ya saben en qué creer. Las redes sociales, entre comillas, quizás no en el caso de figuras públicas o gente que puede tener seguidores de distintas opiniones, orientaciones filosóficas, pero una persona cualquiera tiene una red que se parece mucho a sí misma. Sí. Entonces, yo encuentro cosas que la gente difunde en Twitter, en Facebook, razonamientos que se basan en fake news. Claro. Pero ¿cómo me van a decir esto cuando pasó aquello? Digo, pero no, señor, lo que pasa es que eso no pasó. ¿Me explico? Ya ves que llegás tarde a la... Sí. Yo creo que ocurren dos cosas que son interesantes y que complican en el sentido que decía Nicolás. De hecho, ahora el debate político antiguamente era diferentes posiciones en torno a unos mismos hechos. Claro. Entonces, sobre los hechos había un acuerdo más o menos básico y vos discutías, no, yo creo que la crisis hay que salir para tal lado, para tal otro. Ahora estás discutiendo... Sí, es un poco más grande, un poco más chica, pero... Pero ahora sobre lo que estás discutiendo no es sobre unos hechos, sino sobre qué es verdad y qué es falso. Entonces, la mayor parte del debate político no pasa tanto por debatir unos hechos y proponer ir para tal lado, para tal otro, sino qué de lo que se está diciendo es verdad. O sea, se desplazó por completo el eje del debate político y estás discutiendo sobre lo que antes ya había. Antes existía un cierto consenso previo. Ahora discutís sobre qué es verdadero y qué no es verdadero y qué es falso. No sé qué. Esto tiene además un costado filosófico, porque estamos de verdad en la era de la posverdad y está todos los temas vinculados. Sí, quería comentar sobre eso. Hay un filósofo justo, Zygmunt Bauman, ¿no? Que hablaba de dos factores que inciden fuertemente acá. La primera son los snippets, como él dice, ¿no? Estos pedacitos de información. No tenemos el cuadro completo jamás. Es todo fragmentado. Entonces te llega el fragmento de un discurso, el fragmento de una tesis, el fragmento. Entonces, al no tener el todo, vos te basás en algo que ya de por sí es una simulación. Y después la caja de resonancia, que es eso. Bueno, yo recibo lo que quiero escuchar porque sigo gente que es afín a mi pensamiento. Entonces, empezás a circular en un universo que te va reforzando tu pensamiento. Pero nunca además, dudás. La gente dice, pero ¿cómo ustedes no hablan de tal tema? Bueno, no hablamos de tal tema. A mí no me consta que sea cierto. Y te dice, pero si todo el mundo está hablando de eso. ¿Todo el mundo? Bueno, dos cosas. Primero, todo el mundo no es todo el mundo, es su mundo. Y segundo, por más que lo diga todo el mundo, si es falso, es falso. Y a veces no nos consta que haya hecho y no tenés cómo investigarlo. Es decir, no podés investigar todas las cosas que se andan diciendo en las redes. Pero también es difícil de explicar a veces. Qué interesante. La introducción todo el mundo a mí me pone... ¿Y sabes qué consecuencia podría llegar a tener? Que haya una separación, porque a mí lo personal me está pasando en mi trabajo periodístico, que estoy cerrando cada vez más puertas a cuestiones que son realmente basura y que te impiden hacer un trabajo mínimamente razonable. Ahora, eso también es un arma de doble filo, porque es como que se parte la capacidad de desarrollo, llamémosle intelectual, informativo o de entendimiento, y podés generarse una élite justamente de entendimiento, de procesos, y después toda una gran masa
de poco avance, ¿verdad? Eso es complicado. Lo que ahí me parece detrás también a veces es una subestimación al interés de la gente. Todos tenemos ciertas inclinaciones a confirmar nuestro pensamiento, pero creo que también las personas siempre tienen en alguna parte de su mente la capacidad de abrir, crecer y cuestionarse. Es muy interesante porque además aparecen otros elementos. Aquello de que el cliente siempre tiene razón, ahora se ha convertido en el ciudadano siempre tiene razón. Pero es que el cliente no siempre tiene razón. No siempre tiene razón, el ciudadano tampoco, el periodista tampoco. Claro, pero bueno. El tipo que exige en un mostrador que lo atiendan de forma irrefrenable y estúpida, es un imbécil, no es un buen cliente. Es un caprichoso. Hoy más vale perderlo como a no ser que esté 2 horas y nadie lo atiende, por supuesto. Pero si ves que la chiquilina está, o el muchacho empacando las cosas y demora porque hay otra persona, un poquito de pensamiento. Con la noticia pasa lo mismo. Con todo, con la medicina pasa lo mismo. Ahora todos le discutimos, bueno, los periodistas está bien discutirle todo, pero al médico, al arquitecto, al político, al economista, todo es discutible por parte de nosotros que no somos expertos básicamente en nada, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a seguir hablando sobre la fake news, la campaña electoral. Llegó desde Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial, Doulton. Tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas como las aguas de pozo. En Doulton encontrará un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Atención, que por el mes de junio Doulton te bonifica un 20% en productos seleccionados. Consulte en doulton.com.uy o llame al 0800-8876 y le asesoraremos por su mejor opción. O visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado.